¿Sabías que acercarte a recibir la Santa Comunión sin haber confesado ciertos pecados puede poner en peligro tu alma? El Padre Pío, uno de los santos más comprometidos con la salvación espiritual de las almas, nos dejó advertencias claras y firmes sobre la Eucaristía. Para él, no hay encuentro más sagrado en la tierra que el momento en que una persona comulga. Pero también decía con claridad que nadie debe hacerlo en pecado mortal, pues se corre el riesgo de recibir el cuerpo de Cristo indignamente. En este vídeo, revelaremos los 12 pecados más graves que, según el Padre Pío, deben confesarse antes de comulgar, porque de lo contrario, lejos de atraer la gracia, se ofende profundamente al Señor. Antes de continuar, te invito a unirte espiritualmente a miles de personas que desean acercarse a Dios con un corazón puro. Si tú también anhelas recibir la comunión con un alma limpia y renovada, escribe en los comentarios: Señor, purifica mi alma antes de recibirte. Este acto de fe será tu primer paso hacia una comunión más consciente, reverente y transformadora. Quédate hasta el final del vídeo, porque este mensaje no solo te abrirá los ojos sobre errores comunes, sino que te dará herramientas para prepararte mejor cada vez que te acerques al altar. Para el Padre Pío, la Santa Comunión era el momento más sagrado y sublime que podía experimentar un alma en la tierra. Él vivía cada Eucaristía con un recogimiento tan profundo, que muchos testigos aseguraban que su rostro se transfiguraba al elevar la hostia consagrada. En sus homilías y cartas, insistía una y otra vez en que comulgar no era un acto más dentro de la rutina cristiana, sino un verdadero encuentro con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Por eso, enseñaba que quien se acercara al altar debía hacerlo con temor reverente, con humildad y con el alma purificada, porque no se trataba de recibir un símbolo, sino a Cristo vivo. El Padre Pío afirmaba que la Eucaristía es el alimento del alma, el centro de la vida espiritual y la fuerza que sostiene a quien quiere vivir según Dios. Para él, comulgar en estado de gracia no era una opción, sino una necesidad. Decía que así como nadie se atrevería a recibir a un rey en una casa sucia y en ruinas, tampoco un alma debería recibir al Rey del cielo si está manchada por el pecado grave. Esta comparación buscaba despertar en los fieles una conciencia más clara de lo que significa recibir la comunión. No solo es un gesto litúrgico, es abrir el corazón para que Cristo habite en él, y eso exige preparación, limpieza y amor sincero. Comulgar en gracia, según el Padre Pío, significa acercarse al altar después de haber hecho un sincero examen de conciencia, de haber confesado los pecados graves, y de haber renovado el deseo de seguir a Cristo con fidelidad. Para él, la comunión debe ser el fruto de un camino interior, no un gesto apresurado o por costumbre. Enseñaba que cada vez que el alma recibe a Jesús con devoción, se fortalece contra el mal, crece en virtud y experimenta una paz que no viene del mundo. Pero si lo hace sin estar limpia, entonces se aleja más de Dios, porque traiciona la confianza que el Señor deposita al entregarse por amor. El Padre Pío fue muy firme en advertir sobre la gravedad de recibir la comunión en pecado mortal. Lo llamaba un sacrilegio, un acto que hiere profundamente el corazón de Jesús. Explicaba que, en lugar de recibir gracia, quien comulga sin haberse confesado correctamente, atrae sobre sí condenación y oscuridad espiritual. Para él, no había justificación suficiente para acercarse al altar si el alma no estaba en paz con Dios. Era preferible abstenerse y buscar la confesión, que comulgar indignamente. Esta enseñanza, aunque dura, era fruto de su amor por las almas y su deseo ardiente de que ninguna se perdiera por desconocimiento o negligencia. El Padre Pío recordaba que Dios no rechaza al pecador arrepentido, sino que lo espera con los brazos abiertos. Por eso, su mensaje no era de condena, sino de conversión. Invitaba a todos a examinar su corazón antes de comulgar, a no tener miedo de acercarse al confesionario, y a vivir la Eucaristía como una renovación profunda del alma. Decía que una sola comunión bien hecha puede transformar una vida entera, si se recibe con fe, con arrepentimiento y con amor verdadero. Así vivía él cada misa, y así enseñaba a vivirla a quienes deseaban caminar por el sendero de la santidad. El Padre Pío,
En su papel de confesor durante largas horas todos los días, conocía profundamente las caídas del alma humana. Fue testigo de la lucha interior de miles de personas que acudían a él buscando luz y perdón. Desde esa experiencia y con la claridad espiritual que lo caracterizaba, enseñó que existen ciertos pecados que deben confesarse sin demora antes de comulgar. No hacerlo, decía, pone en riesgo no solo la validez del acto litúrgico, sino la misma salud espiritual del alma. En este contexto, hablaba de 12 pecados que muchas veces se pasaban por alto o se justificaban, pero que eran barreras serias para recibir a Cristo con dignidad. Entre los pecados que destacaba están el odio y el rencor no perdonado, el faltar voluntariamente a misa los domingos, el uso de anticonceptivos, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la blasfemia, la envidia destructiva, la pornografía, la mentira deliberada que causa daño, la borrachera habitual, la omisión voluntaria del deber, la deshonestidad en los negocios y el desprecio hacia los padres o la autoridad legítima. Estos pecados, según él, afectan gravemente la relación con Dios, porque rompen los mandamientos, hieren la caridad y contaminan el alma. El problema, según advertía el Padre Pío, no era solo cometer el pecado, sino vivir como si no importara. Muchas personas, decía, se acercan a comulgar sin siquiera pensar si están en gracia, como si la comunión fuera un derecho y no un regalo sagrado. Él llamaba a despertar la conciencia, a no vivir con el alma dormida. La confesión, insistía, es un sacramento de misericordia, no un castigo. Pero para que sea efectiva, debe ir acompañada de un verdadero arrepentimiento, de un deseo de cambio y de la firme decisión de evitar el pecado en adelante. En su ministerio, el Padre Pío ayudaba a las personas a reconocer estos pecados con firmeza pero también con ternura. No humillaba, pero tampoco suavizaba la verdad. Sabía que muchas almas estaban heridas por el pecado, pero también sabía que Dios no abandona a quien se humilla y pide perdón. Por eso, enseñaba que el primer paso para comulgar bien es ser honesto con uno mismo. Si hay dudas sobre el estado del alma, mejor acudir al confesionario. Dios no rechaza al pecador que se arrepiente, pero sí se duele cuando alguien se presenta ante él sin respeto ni preparación. El Padre Pío pedía a los fieles que no se dejaran engañar por la costumbre o por el juicio del mundo. Lo que hoy muchos ven como normal, la Iglesia lo sigue llamando pecado. Y la comunión, siendo un acto de unidad con Cristo, no puede convivir con el pecado grave. Para él, el alma debía acercarse al altar como una esposa se acerca al esposo, limpia, amorosa, entregada. Solo así se recibe el fruto pleno de la Eucaristía. Su mensaje sigue siendo actual. Si quieres recibir al Señor, prepara tu alma con humildad, confiésate con sinceridad y comulga con amor. Solo así, la gracia divina transformará tu vida desde adentro. El Padre Pío hablaba con gran seriedad sobre las consecuencias espirituales de recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal. Decía que era uno de los errores más graves que podía cometer un cristiano, pues en vez de acercarse a recibir la gracia, caía en sacrilegio, hiriendo el corazón de Jesús de forma dolorosa. Para él, el sacrilegio no era simplemente una falta litúrgica, sino una ofensa directa a la presencia real de Cristo en la hostia. Recibir a Jesús sin haber purificado el alma era, en sus palabras, como clavarle nuevamente en la cruz. Por eso exhortaba constantemente a los fieles a no hacerlo, a examinarse, a tener temor santo, y a no trivializar el acto más sagrado de la fe católica. Una de las consecuencias más frecuentes que el Padre Pío observaba en quienes comulgaban en pecado era el progresivo enfriamiento del alma. La persona comenzaba a perder la sensibilidad espiritual, ya no sentía la necesidad de rezar, dejaba de ir a la confesión, y poco a poco caía en una tibieza que la alejaba de Dios. Según él, este tipo de comunión sin gracia endurece el corazón y apaga la luz interior. Y como la Eucaristía es medicina para los sanos, no para los enfermos no confesados, en lugar de sanar, puede causar más daño cuando se recibe sin fe ni arrepentimiento verdadero. El Padre Pío contaba que muchas veces en confesión, el Señor le permitía ver el estado del alma del penitente.
Podía sentir si alguien se había acercado a comulgar en pecado sin haberse confesado previamente, y sentía un profundo dolor por esas almas que, quizás sin mala intención, se acercaban al altar sin la debida preparación. Pero su reacción nunca era de condena, sino de llamado urgente a la conversión. Les hablaba con claridad, les mostraba el error y, sobre todo, les ofrecía la misericordia de Dios, siempre dispuesta a perdonar cuando hay arrepentimiento sincero. Para él, el sacrilegio cometido al comulgar sin estar en gracia era una de las causas del deterioro espiritual de muchas almas. Explicaba que, cuando una persona cae en este hábito, empieza a justificar otros pecados, se engaña a sí misma pensando que todo está bien y deja de percibir la voz de Dios en su interior. Es como un velo que cubre la conciencia, y solo una confesión bien hecha, profunda y valiente, puede romper esa ceguera espiritual. Por eso insistía en que nunca se debía tomar a la ligera el acto de comulgar. Era necesario hacerlo con corazón contrito, limpio y verdaderamente dispuesto a recibir al Rey del Cielo. En su vida, el Padre Pío trató con miles de almas que habían caído en ese error, y con paciencia las guió de nuevo a la verdad. Decía que bastaba un acto sincero de arrepentimiento para comenzar de nuevo, que la misericordia de Dios es infinita, pero que también es justo y no puede ser burlado. Por eso, quien comulga sin confesarse se pone en riesgo no solo de perder la gracia, sino de endurecer su alma hasta alejarse del todo. La solución, afirmaba, está siempre al alcance: reconocer el pecado, confesarlo con humildad y volver a comulgar con el alma preparada, como si fuera la primera vez, con amor, gratitud y temor de Dios. Para el Padre Pío, un buen examen de conciencia no se trataba simplemente de repasar una lista de pecados, sino de mirar el corazón con sinceridad, sin excusas ni máscaras. Decía que muchas personas se confiesan superficialmente porque no se detienen a examinar el alma en profundidad. La verdadera conversión, afirmaba, empieza cuando uno se atreve a entrar en su interior y reconocer lo que necesita sanar. Invitaba a hacerlo en oración, pidiendo al Espíritu Santo luz y verdad, para que sea Dios quien muestre las heridas, los errores, las omisiones y los pensamientos ocultos que deben entregarse en la confesión. El Padre Pío insistía en que la humildad es la clave de todo buen examen de conciencia. Sin humildad, decía, el alma siempre justificará sus actos, minimizará el pecado y culpará a otros. Pero cuando uno se pone ante Dios con sencillez, el corazón se ablanda y reconoce que ha fallado no solo en lo grande, sino también en lo pequeño. No basta con confesar los pecados graves, también es necesario ver las actitudes de orgullo, la falta de caridad, las palabras hirientes, los momentos de impaciencia o indiferencia. Todo eso va formando una barrera entre el alma y Dios si no se reconoce y se entrega con arrepentimiento. El proceso que el Padre Pío proponía era práctico pero exigente. Comenzar con una breve oración pidiendo ayuda divina, repasar los mandamientos de Dios y de la Iglesia, meditar en cómo se ha vivido cada uno, y preguntarse con honestidad: ¿he amado a Dios sobre todas las cosas? ¿He buscado mi comodidad más que su voluntad? ¿He sido justo con los demás? ¿He guardado resentimientos? ¿He descuidado la oración? Estas preguntas ayudan a despertar la conciencia y a preparar el alma para una confesión que no sea una formalidad, sino un verdadero encuentro con la misericordia. En su experiencia como confesor, el Padre Pío observaba que muchas personas llegaban con miedo o vergüenza, pero salían renovadas cuando se atrevían a confesar con el corazón abierto. Enseñaba que la confesión bien hecha libera, sana y fortalece, pero para eso es necesario hacer un buen examen de conciencia. También aconsejaba escribir los pecados antes de entrar al confesionario, especialmente si hacía mucho tiempo desde la última confesión. Esto ayudaba a no olvidar nada importante y a ordenar las ideas con claridad. Para él, lo importante era no esconder nada y hablar con la verdad. Recordaba que confesarse bien no es solo un acto de purificación, sino un acto de amor. Es el momento en que el alma se arrodilla ante Dios no solo para pedir perdón, sino para decir: te he fallado, pero quiero volver a ti. El Padre Pío decía que ningún pecado, por grave que sea,
puede resistirse a un corazón que se humilla ante Dios. Por eso, animaba a no postergar el examen de conciencia, a no dejarlo para después, y a hacerlo con la certeza de que cada confesión bien hecha es una fiesta en el cielo. Así, el alma queda lista para recibir la comunión con alegría, libertad y un renovado deseo de santidad. El Padre Pío enseñaba que preparar el alma antes de recibir la comunión era tan importante como el acto de comulgar mismo. Para él, la oración previa era un espacio sagrado, un momento en el que el alma se recogía, se vaciaba de distracciones y se disponía con humildad ante la majestad de Cristo Eucaristía. No necesitaba ser una oración larga ni compleja, sino una expresión sencilla de amor, arrepentimiento y entrega. Decía que cuando el alma se dispone con sinceridad, aún las palabras más humildes se elevan al cielo y abren el corazón a la gracia. El Padre Pío vivía la Santa Misa como un misterio profundo, donde cada momento tenía un peso eterno. Por eso, también recomendaba que antes de acercarse al altar, se hiciera una breve oración pidiendo a Dios la gracia de recibirlo con dignidad y pureza. Esta oración, más que una fórmula, debía ser una expresión del alma, una súplica que naciera de lo más íntimo. En sus cartas y consejos espirituales, insistía en que nunca debemos comulgar como si fuera algo cotidiano o automático, sino con un corazón que tiembla de amor y reverencia. Inspirados en esa enseñanza, compartimos aquí una oración que resume esa actitud del alma que tanto valoraba el Padre Pío. Es una plegaria que puede rezarse en silencio justo antes de comulgar, y que ayudará a que ese momento no pase desapercibido, sino que sea vivido como un verdadero encuentro con Dios. Señor Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entra en mi alma como luz, como paz y como fuego. Te entrego mi corazón tal como está, frágil, pobre, pero lleno de amor. Que esta comunión me transforme, me purifique y me acerque más a ti. Amén. Esta oración recoge el espíritu del Evangelio, las palabras del mismo Cristo, y el deseo sincero de un alma que reconoce su pequeñez pero también su necesidad de Dios. El Padre Pío decía que la Eucaristía tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas, pero solo si se recibe con un corazón abierto. Por eso, repetir esta oración antes de comulgar no solo dispone al alma, sino que la prepara para recibir con fruto al Señor. Convertir esta oración en un hábito puede renovar tu experiencia de fe, y hacer que cada comunión sea vivida como si fuera la primera y la última. El Padre Pío recordaba que quien comulga con amor, comulga con poder. No poder humano, sino el poder de Dios que actúa silenciosamente en el alma. Por eso, él mismo dedicaba largos minutos al silencio después de la comunión, adorando en su interior al Cristo vivo que acababa de recibir. Nos enseñaba que la preparación y la acción de gracias son dos alas que permiten al alma elevarse en cada Eucaristía. Y esta oración sencilla, hecha con devoción, puede ser la llave que abra esa puerta hacia una comunión más viva, más consciente y más transformadora. Ahora que conoces esta advertencia tan seria del Padre Pío sobre acercarse a la comunión con el alma preparada, no dejes pasar la oportunidad de transformar tu forma de recibir a Cristo. La Eucaristía no es un símbolo ni una tradición vacía, es el mismo Jesús que viene a habitar en ti. Y solo un alma limpia, consciente y enamorada puede recibirlo como él merece. No tengas miedo de examinar tu conciencia, de confesarte, de hacer silencio y orar. Dios no busca perfección, busca corazones sinceros que lo reciban con verdad. Esa es la santidad que el Padre Pío tanto anhelaba para sus hijos espirituales. Una fe viva, humilde y profundamente unida al Señor. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Señor, purifica mi alma antes de recibirte. Será tu primer paso hacia una vida eucarística más profunda, más luminosa y más llena de paz. No olvides suscribirte a Reflexiones del Padre Pío, donde compartimos cada semana enseñanzas, oraciones y mensajes que alimentan el alma. Que cada comunión sea un acto de amor renovado, y que el ejemplo del Padre Pío te inspire a vivir la fe con reverencia, compromiso y alegría.